hoy por este primer día un poquito tarde, pero siempre vamos a intentar arrancar y 31 a lo sumo para ser bien puntuales y aprovechar bien el tiempo. Bueno, como decíamos al principio, muy buenas tardes o muy buenas noches en algunos lugares. Yo soy Cecilia Vázquez, directora ejecutiva y cofundadora con el profesor Gabriel Zanotti de esta institución, el Instituto Acton Argentina, y su Centro para la Dignidad Humana y el Desarrollo Humano Integral. Y desde esta institución es que estamos lanzando esta diplomatura DIP Online 2025. Bueno, antes que nada y en nombre de todo nuestro equipo queremos darles una bienvenida muy especial, con mayúsculas, muy especial. Estamos verdaderamente felices de estrenar este programa, que es un programa estrella para esta institución. Hoy es 13 de marzo, una fecha importante, y estamos dando comienzo a esta propuesta de formación, que tiene un objetivo que tratamos de transmitir en todos estos meses previos al comunicar, e invitarlos a que se sumen a esta diplomatura. Y el objetivo es profundizar en los contenidos a los que apunta la misión de nuestra institución, la de promover y estudiar la religión, la libertad y la economía, hacia donde se orienta nuestra institución, para poder promover entonces una sociedad libre y virtuosa, una sociedad en donde prevalezca la defensa de los derechos individuales y una auténtica economía libre, o sea, una economía de mercado con instituciones genuinamente libres. Lo hacemos desde la Escuela Austríaca de Economía, como desde el primer día. Hace 20 años que venimos promoviendo estas ideas y esta economía. Y lo hacemos con una particularidad, que es el enfoque, la cosmovisión que da la antropología judeocristiana. ¿Por qué una diplomatura con estas características? ¿Por qué nuestro empecinamiento en mostrar la compatibilidad entre estas perspectivas? Porque es indispensable desatar los nudos y la confusión de que hay contradicción. Porque como predicamos en nuestra misión, queremos colaborar realmente con la superación de muchos de los grandes problemas que siguen presentes en el mundo de hoy, como lo son la pobreza y como lo es la violación permanente de las libertades individuales. Para poder entender cómo avanzar sobre estos temas es que tenemos que profundizar en los temas que proponemos en esta diplomatura. Porque después de 20 años de venir trabajando incansablemente en todos estos temas, estamos más que convencidos todavía de la importancia de profundizar en la formación. Debemos seguir haciéndolo y debemos alcanzar nuevas audiencias, nuevos públicos, para que puedan tener esa convicción de la importancia de profundizar y entrar en contacto con estas ideas. Porque además ustedes, cada uno de los que ha elegido participar de esta diplomatura, son personas que tienen inquietudes sobre estos temas y que de un modo u otro van a poder afectar sus propios entornos. Porque creemos que es posible un mundo mejor cuando se transforma el corazón de las personas y también las ideas que prevalecen en el mundo donde vivimos. Es una tarea delicadísima que afrontamos día a día, con la humildad de reconocer los límites de nuestras actividades y de nuestras acciones, pero también con las alegrías como la de hoy de tener más de 700 inscriptos para esta diplomatura en ambas modalidades. Como ustedes saben, esta propuesta se trata de 4 módulos al frente de los cuales están 4 personas, 4 profesores, maestros, los 4 que han dedicado su vida a estos temas, no solamente estudiando, investigando, sino también, y esto es fundamental, batallando en los frentes culturales y educativos, que significa sostener ciertas ideas en el mundo donde la receptividad de las mismas es bastante cuestionada. ¿Por qué esta diplomatura es gratuita? Porque desde el primer día de nuestra institución nos acompañó una consigna que tiñó o empapó el espíritu de todo lo que hicimos y hacemos, que tiene que ver con un mandato evangélico,
Y es esto de que lo recibimos en gratuidad y lo estamos entregando en gratuidad. No significa esto que la diplomatura no tenga costos o sea gratis por obra del Espíritu Santo, claro que no. Pero sí significa que queremos ofrecerlo a todos los que quieran y tengan la vocación y la disposición de comprometerse con participar en estas 16 clases magistrales. Finalmente cumplimos 20 años este 2025 y decidimos que el mejor modo de celebrarlo es potenciando la llegada a más personas, en más lugares, con estas clases, llevando este mensaje, si se quiere, hasta los confines del mundo, cosa que hoy nos ha permitido, gracias a Dios, la tecnología. También muchísima gente nos pregunta cómo poder colaborar con la diplomatura, con esta DIP Online. Y la respuesta es la siguiente. Es importante que escuchen esto y lo vamos a repetir a lo largo de la diplomatura. Hemos elegido un modelo para financiar esta diplomatura que se llama el modelo del Matching Funds, que consiste en lo siguiente. Hemos conseguido algunos donantes para esta diplomatura que van a duplicar la donación que cada uno de nosotros hagamos en la DIP Online 2025. Si donamos $1, el donante donará $1. Si donamos $5, el donante donará otros $5. Es decir, esto significa que si cada uno dona X, nuestros donantes duplican el valor de X. De esta manera vamos a poder financiar todos los gastos que acompañan una propuesta como esta. Vamos a poder pagar los honorarios de nuestros profesores, toda la financiación. Buscamos que a través de este medio nos asociemos y cada uno, en la medida de su posibilidad, absolutamente libre, se sume a este modelo. Esto es absolutamente libre. El que pueda o quiera, está invitado a colaborar. Su donación es tan importante para nosotros y esto es lo único que tienen que recordar, porque vale por 2. Y esto significa que el impacto es muy fuerte, porque además de poder financiar esta diplomatura, buscamos abrir con esta metodología un impacto hacia el futuro para poder replicar esta propuesta y otras similares con esta modalidad, donde todos vamos a estar sosteniendo esta propuesta. Bueno, finalmente quiero presentarles a nuestras colaboradoras de la DIP Online 2025, el equipo que ha hecho posible todo este proyecto en su difusión y armado. Ya conocen a Silvina Floria, quien ha estado en contacto permanente con ustedes y seguiré estando a lo largo de toda la diplomatura. Delfina Mountford ha sido la artífice de comunicar del mejor modo posible esta propuesta y también Janina Luengo nos ha acompañado una vez más con todo el programa con el mundo del clero y religiosos y religiosas. Contamos con nuestros profesores a quienes van a conocer en cada uno de los módulos, hoy con el profesor Gabriel Zanotti y luego le seguirá el profesor Gustavo Asperué, Mario Silar y Gustavo Irrazábal. Ellos 4 irán guiándonos en cada una de las materias y a lo largo de todo este programa van a poder descubrir y ahondar en esto que nosotros llamamos desde el día 1, desde el Instituto Acto en Argentina, las ideas de la libertad, las ideas por una sociedad libre y virtuosa. Ideas que venimos defendiendo y promoviendo durante estos 20 años y vamos a seguir haciéndolo y celebrándolo todo este año. Así que bueno, como les decía al inicio, personas de 24 países nos acompañan y estamos felices por esto. Hay mucho más que les vamos a ir contando a lo largo de toda la diplomatura, pero hoy hasta aquí llegué, menos mal. Y le dejo la palabra a Silvina para que Gabriel puedas empezar hoy con tu clase. Muchas gracias por habernos elegido. Buenas tardes. Bueno, estamos en el primer módulo de la diplomatura.
en Antropología Cristiana y Economía de Mercado, y justamente el primer módulo se va a tratar sobre Antropología Cristiana y Economía de Mercado a cargo del doctor Gabriel Zanotti. Gabriel Zanotti es licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Es profesor a tiempo completo en el SEMA, además de profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es asesor académico del Instituto Acton Argentino y es académico de número de la Academia Nacional de Educación de la Argentina. Ha publicado numerosos libros, varios de los cuales forman parte de nuestra biblioteca Instituto Acton y están disponibles en versión física y electrónica. Y ha escrito gran cantidad de ensayos y artículos. Ha dictado cursos y seminarios en universidades de la Argentina y del exterior, y ha participado en jornadas y congresos tanto en el país como en el exterior. Esta primera clase va a tratar sobre el ser humano, Imago Dei, en un contexto de escasez. Creo que dije bien Imago Dei. Dejo la palabra, Gabriel, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto, un honor, una gran responsabilidad abrir esta diplomatura. Y bien, para maximizar el tiempo voy a compartir un PowerPoint. Y bueno, después vemos qué hacemos con las preguntas, que seguramente van a ser muchas y no vamos a poder atender a todas, pero haremos lo que mejor podamos. Bien, entonces esperen que... compartir pantalla. Aquí está. Muy bien, aquí lo tenemos. El ser humano como imagen de Dios. Partimos entonces de esta gran verdad del judeocristianismo, que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual quiere decir que participamos, ¿no?, en la inteligencia y la voluntad que en Dios son de modo eminente. O sea, Dios es su inteligencia, Dios es su voluntad. Nosotros en cambio, como seres finitos, como seres limitados, participamos, no somos, tenemos inteligencia y voluntad. ¿Por qué participadas? Bueno, justamente porque toda criatura está participando en el ser de Dios sin ser Dios, ¿no? Eso es una verdad fundamental del judeocristianismo. Estar creado a imagen y semejanza de Dios no implica una identificación con la naturaleza divina, no hay ningún tipo de panteísmo en el judeocristianismo, pero sí una participación, que es un término acuñado ya desde el neoplatonismo, asumido por San Agustín, asumido por Santo Tomás, un término que con las aclaraciones correspondientes deja de lado cualquier tipo de panteísmo, pero abre a todo el tema de la providencia, ¿no? O sea, Dios no es un primer motor que nos hace así como un arquitecto y luego nos deja sueltos, sino que es un Padre creador, providente, que nos mantiene en el ser, que nos sostiene en el ser. Y bien, y también eso implica entonces que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos inteligencia y voluntad participadas, pero al decir esto, ¿no?, tenemos que aclarar estos términos que en nuestro marco cultural pasan pueden pasar por un sinfín de confusiones, ¿no? Cuando decimos inteligencia, nos estamos refiriendo a una noción clásica de la inteligencia, de lo que significa inteligencia, que no es lo que mide el famoso test, tampoco es la mera racionalidad instrumental, o sea, la adecuación de medios con respecto a fines. Gabriel, Inteligencia... perdón que te interrumpa, pero nos piden si podés presentar la pantalla, así se ve más grande la presentación. Ya está, ya está. Gracias. Inteligencia es la captación de la naturaleza y el ser de lo real. Inteligencia es, de alguna manera, poder comprender la naturaleza de lo que nos rodea y captar ese ser
de las cosas que viene de su estar siendo creado por Dios, ¿no? Inteligencia es también autoconciencia, la noción de que estamos existiendo de alguna manera, el famoso yo soy, que en Santo Tomás no es el punto de partida de la filosofía, pero sí es un importante momento de la conciencia intelectual. Esta autoconciencia, y esto es muy típico de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, implica siempre una relación con el otro, que autores tan importantes como Edmund Husserl han llamado intersubjetividad. O sea, tener autoconciencia no es estar solo, encerrado en la conciencia, sino tener también conciencia de la existencia del otro y del ser del otro. Tener autoconciencia significa captar que el otro está existiendo y que tiene una naturaleza humana y que tiene una relación potencialmente dialógica con nosotros. Y esto en un mundo de la vida, que quiere decir que el ser humano es ser en relación. El famoso yo soy cartesiano en Edmund Husserl se traduce por el nosotros. Somos en relación, no somos una sustancia colectiva, pero sí somos individuos en relación, esencialmente relacionados los unos con los otros, y eso constituye lo que llamamos mundo. Mundo es ese conjunto de relaciones intersubjetivas que se pueden multiplicar ad infinitum desde el punto de vista cultural. Mundo es universidad, mundo es mercado, mundo es poder político, mundo es tomar un café con un amigo. Eso significa el famoso ser en el mundo, estar en el mundo, que es tan importante en la filosofía contemporánea. Y ser persona humana también es tener el cuerpo humano, ¿no? Ya Santo Tomás decía que la inteligencia, ¿no? Es captar la naturaleza del otro en estado de unión con el cuerpo, ¿no? O sea, captamos al otro y captamos al mundo de la vida desde nuestro cuerpo, un cuerpo que Edmund Husserl diferenció muy bien. Las cosas físicas, inanimadas, él lo llamaba corper, y en cambio el cuerpo viviente lo llamaba life, ¿no? Entonces, intersubjetividad significa captar el cuerpo viviente del otro, captar su mirada, captar su tono de voz, captar el rostro del otro, ¿no? Todo eso significa intersubjetividad y todo eso significa también la conciencia de la propia corporeidad. Bien, eso en cuanto a inteligencia, ¿no? Y en cuanto a voluntad, bueno, acá tendríamos que hacer muchas aclaraciones, pero básicamente podríamos decir que esto tampoco se identifica con lo que habitualmente se llama tener voluntad, en cuanto a esfuerzo y ese tipo de cosas, sino que el ser humano, así como tiene la capacidad de captar el ser de las cosas, tiene la capacidad de querer, en el sentido de que todos los seres vivientes tienen una tendencia al bien, que es aquello que perfecciona su propia naturaleza, y los seres humanos tenemos la capacidad de captar el bien, de querer el bien, pero mediando el conocimiento intelectual, ¿no? Atención que esto implica el libre albedrío, ¿no? Dado que tenemos la capacidad de querer el bien, sin embargo nunca queremos el bien en cuanto tal, que se identifica con el bien absoluto, nunca estamos enfrente del bien absoluto, excepto cuando, si Dios quiere, contemplemos la naturaleza divina, sino que captamos sí, seres limitados, y ninguno de esos seres limitados puede obligar a nuestra voluntad. Tenemos la capacidad de autodeterminarnos frente a los bienes finitos, frente a los bienes limitados, y entonces el libre albedrío ya aparece como la capacidad de autodeterminación frente a los bienes finitos. El libre albedrío no se identifica con elegir entre el bien, optar entre el bien y el mal, no, sino que optar entre los diversos bienes. El mal moral es un tema que en la teología judeocristiana es el misterio profundo de la iniquidad, ¿no? Pero el libre albedrío no es un defecto por el cual podríamos captar el mal. El libre albedrío, y en esto Santo Tomás es muy enfático, es perfección. Es la capacidad de elegir diversos bienes y que ningún bien pueda determinar
necesariamente nuestra voluntad, ¿no? Por supuesto es una voluntad condicionada, ¿no? ¿Qué quiere decir condicionada? Que no es absoluta, que, que tenemos, tenemos ciertas limitaciones, como por ejemplo la situación histórica en la que vivimos, los condicionamientos corporales, los límites que pueda tener el libre albedrío por diversos factores, pero eso no anula el libre albedrío, ¿no? O sea, tenemos una voluntad condicionada, pero no por ello no libre, ¿no? Bien, por supuesto hay muchas cosas que aclarar acá, pero es lo básico que podemos ir diciendo. Bien, pero por supuesto estamos hablando todo esto, la inteligencia y la voluntad, una cosa era la inteligencia y la voluntad antes del pecado original y después del pecado original, ¿no? Estamos hablando, antes del pecado original ya es una inteligencia y una voluntad limitada porque el ser humano no es Dios, pero sin embargo era una inteligencia y voluntad que, por gracia de Dios, tenía los dones preternaturales, pero después del pecado original esos dones preternaturales se pierden y nuestra naturaleza humana tiene la herida del pecado, por el cual el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad está herida por el pecado, pero por eso, no por eso la naturaleza humana está destruida, sino herida. O sea, la naturaleza humana está doblemente limitada porque la naturaleza humana no es Dios, pero eso era antes del pecado original también, pero ahora hay otra limitación que es la herida del pecado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una inteligencia y una voluntad herida por el pecado original, estamos hablando, como diría el gran filósofo Pascal, de un Dios caído, nunca hay que olvidarse de eso. Siempre tenemos que acordarnos de que estamos hablando del ser humano desde una perspectiva de una antropología teológica, ¿no? Esto no es Aristóteles, esto es cristianismo. Entonces, siempre estamos hablando de una naturaleza humana que nunca existió en sí misma. Se dio la naturaleza elevada antes del pecado original, luego la naturaleza caída y la naturaleza redimida, que es la que, en la medida del misterio del diálogo de nuestra libertad con Dios, podemos tener cuando estamos en gracia de Dios. Bien. Ahora, en este contexto, en todo este contexto que acabo de resumir así en grandes lineamientos, tenemos que comenzar a analizar qué significa todo esto en el contexto de la escasez. Yo nunca cito a Santo Tomás de Aquino para hablar de teoría económica. Siempre digo en broma que si quieres conocer de los precios tienes que leer a Faumises y si quieres estudiar a Dios tienes que leer a Santo Tomás y no se te ocurra hacer al revés. Pero esta vez, en este caso siempre hago una excepción. Santo Tomás de Aquino, en su famoso gran libro La Suma contra Gentiles, ahí tienen la cita, tiene este párrafo que tiene una profunda riqueza. Dice, el hombre es por naturaleza un animal político, social, y eso ¿en qué se manifiesta? En que un hombre solo no se bastaría a sí mismo, se viviese solo, ¿no? ¿Por qué? Y acá fíjense este punto, que la naturaleza en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente. Este es un punto fundamental. ¿De qué naturaleza está hablando Santo Tomás? De la naturaleza física, ¿no? De la naturaleza humana, del viento, de las montañas, del agua, de las tormentas, de los días de sol. Esa naturaleza en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente, casi en nada. Ahí está la noción de escasez. Y esto implica que el ser humano, para poder procurarse las cosas necesarias para la vida, como el alimento, el vestido y otras cosas semejantes, tiene que de alguna manera asociarse con otros. Y entonces fíjense de qué manera inteligente Santo Tomás está relacionando la naturaleza social del hombre con la escasez, ¿no? O sea, es esa naturaleza que en muy pocas cosas ha provisto el hombre suficientemente, es la razón por la cual la naturaleza humana tiene que ser social, o de lo contrario, no podríamos seguir adelante de ninguna manera. Y fíjense que Santo Tomás no aclara
antes o después del pecado original. Es obvio que está hablando después del pecado original, ¿no? Pero con un margen de realismo que lo caracterizaba intensamente. ¿Por qué para mí este texto es tan importante? Porque fíjense que dice, la naturaleza humana en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente. Ha provisto al hombre suficientemente. Entonces volvamos para atrás. Habíamos dicho, fíjense, que el ser humano vive en un mundo de la vida. Mundo de la vida significa decir que el ser humano vive en lo humano. Nuestro mundo no es el medio ambiente fragmento del animal. El animal en la selva está en su realidad, está en lo suyo. Nosotros en la selva no subsistimos. Nosotros, en cambio, estamos en el mundo, ¿qué quiere decir? En la relación con los demás seres humanos, lo cual implica, lo cual implica que la cultura se identifica con el mundo de la vida. Cultura no es ser culto, sino que cultura significa mundo de la vida humano, con sus diversas e infinitas manifestaciones. ¿Está? Entonces, ahora volvamos para adelante, ¿no? Cuando Santo Tomás dice, la naturaleza en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente, quiere decir, ¿no? Quiere decir que la naturaleza es radicalmente insuficiente para lo que el hombre necesita en su mundo de la vida, ¿no? Por eso, acá en este PowerPoint, estoy diciendo, la naturaleza, ¿qué naturaleza? La naturaleza física, ¿no? No el mundo de la vida, ¿no? Claro que el mundo de la vida humano es humano porque los seres humanos tenemos corporeidad, como acabamos de decir, ¿ah? Pero cuando yo me refiero a aspectos como, no sé, la universidad, o voy a comprar al mercado, o lo que fuere, me estoy refiriendo a relaciones intersubjetivas que no son cosas físicas que agarro, que puedo palpar, ¿no? ¿Qué significa entonces que no ha provisto al hombre suficientemente, que no puede proveer a las necesidades del mundo de la vida? Para entender esto, es necesario tener en cuenta, por lo tanto, que cuando hablamos de necesidades artificiales o naturales, no estamos captando lo que significa mundo de la vida. Si yo digo que es artificial que una persona tenga 100 pares de zapatos en su casa, en realidad lo que le estoy diciendo es que no es éticamente conveniente. Le estoy haciendo una crítica ética. ¿Está? Pero todas las necesidades del ser humano son esencialmente culturales. Incluso las que a veces consideramos más básicas, como el comer, el vestirnos, la reproducción. Todas esas cuestiones están totalmente dentro de ritos y de símbolos. Por lo tanto, todas esas cuestiones están esencialmente en lo cultural. En ese sentido, todas las necesidades humanas son culturales, son fruto de lo que el ser humano es en el mundo de la vida. ¿Está? Esto es muy importante para tener una noción de antropología filosófica y de antropología teológica en relación con la escasez. ¿Había escasez antes del pecado original? No lo sabemos, me parece que no lo sabemos. Santo Tomás habla de la condición del ser humano antes del pecado original, era la naturaleza humana, el ser humano había sido puesto en el paraíso para que laborara, laburetor, para que trabajara, pero no sabemos si había relación entre ese trabajo y la escasez. Posiblemente el ser humano estaba protegido, por supuesto que estaba protegido de las inclemencias de la naturaleza física por los dones preternaturales, posiblemente era un trabajo lúdico, pero el sudor de la frente aparece después del pecado original, ¿no? Y en ese sentido aparecen dos significados de la expresión arrojados al mundo, ¿no? Que es una expresión tan importante luego en la filosofía contemporánea. Después del pecado original eso puede llegar a significar arrojados al mundo de nuestro pecado, pero esa noción de mundo como lo mundano ya no es tan habitual, es correcta, pero necesita aclaraciones porque en la filosofía contemporánea la palabra mundo tiene ese significado que acabo de decir como mundo de la vida, que no necesariamente es lo mundano desde el punto de vista de un defecto moral, ¿no? Puede significar, sí, y esto sí, es así, que hemos sido arrojados al mundo de la naturaleza física ya sin protección, ¿no? Hemos sido arrojados a las inclemencias de la naturaleza física, ¿no? Puede ser que por casualidad un día esté con una temperatura agradable y un lindo sol, que son características totalmente humanas, eso de agradable, de lindo, ¿no? Pero en general la naturaleza física es indiferente hacia nosotros, indiferente, ¿no?
Esta noción de escasez de la que estamos hablando, esta radical escasez en la cual nos encontramos después del pecado original, no niega de ninguna manera lo que la doctrina social de la Iglesia afirma como el destino universal de los bienes. Claro que Dios ha creado todo para el ser humano. Simplemente hay que aclarar, no es poca aclaración, que dada la escasez, los bienes y servicios que necesitamos culturalmente deben ser producidos, no están dados allí, no emergen de las copas de los árboles, tienen que ser producidos. Por supuesto, ahí viene la pregunta ética que tiene que ver con la pregunta económica y la pregunta ética, ¿no? Que tiene que ver con toda esta diplomatura. Si los bienes y servicios que son fruto de nuestra condición humana cultural no están dados, entonces tienen que ser producidos, y entonces ¿cuál es el mejor método para que sean producidos? Y en esa pregunta de cuál es el mejor método, ¿cómo entra la ética? ¿Ok? Así que esto de ninguna manera es una negación del destino universal de los bienes, pero sí es una aclaración de que los bienes no están dados, sino que tienen que ser producidos. ¿Está? Bien. Ok. Entonces, sigamos analizando esto. Hemos dicho muchas cosas y acá tenemos una serie de cuestiones conceptuales que debemos seguir así analizando cuidadosamente. Entonces, eh, que, eh, que los bienes estén en el mundo de la escasez quiere decir que los bienes no están dados, ¿no? Y otra cuestión importante, atención, es que acuérdense que el conocimiento humano, que ya es limitado antes del pecado original, porque el conocimiento humano aún en situación de los dones pretanaturales no es un conocimiento infinito como el de Dios, sin embargo, después del pecado original, el conocimiento humano tiene una doble limitación. Es más disperso que nunca, es un conocimiento totalmente disperso. En cierta medida, se podría decir que después del pecado original hemos sido arrojados al mundo de nuestra radical ignorancia, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que los bienes no están dados y que además nuestra inteligencia es sumamente dispersa, nos vemos en un contexto de error, de incertidumbre, ¿no? Se podría llegar a decir que un largo proceso de evolución de la humanidad significa tratar de superar lentamente esa situación de radical ignorancia en la que nos encontramos, y como muchos de los aquí presentes saben, en esa situación después del pecado original, las verdades fundamentales de nuestra existencia y de nuestra vida espiritual son verdades que, como dice Santo Tomás, a las cuales muy pocos seres humanos hubieran llegado, después de mucho tiempo y en mezcla de error, y por eso Dios tiene que revelar las verdades fundamentales para nuestra salvación, eso es la revelación, aunque algunos muy pocos hayan podido llegar a barruntar antes de la revelación temas tan delicados como Dios, el alma y la libertad, pero de manera muy imperfecta, con mezcla de error, etcétera, etcétera. Ahora, ya que estamos hablando de la escasez, ¿no? ¿Por qué para el cristiano es tan difícil concebir la escasez? ¿Por qué nos cuesta hablar de la escasez? ¿Está? Y yo creo que la respuesta está dada porque el cristiano está acostumbrado a manejarse en el contexto de la gracia de Dios. Y si hay algo que no es escaso, si hay algo que es absolutamente superabundante, es la gracia de Dios. Todos los aquí presentes conocen las figuras del Antiguo Testamento que simbolizan la abundancia de la gracia, ¿no? El maná del cielo, por ejemplo, y todos los aquí presentes conocen los episodios del Nuevo Testamento donde Dios encarnado manifiesta la superabundancia de la gracia, ¿no? La multiplicación de los peces y de los panes es un símbolo de la superabundancia de la gracia de Dios, que es infinita, que no tiene ningún tipo de escasez, que depende de la infinita misericordia de Dios. Entonces, claro, nos cuesta manejarnos con la simple expresión no hay. ¿No? Nos cuesta manejarnos con la simple expresión no es
suficiente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la superabundancia de la gracia, y alguien me va a decir, sí, sí, pero sin embargo nos damos cuenta de que hay escasez. Sí, sí, pero ¿cómo la conseguimos, no? Sigamos con este punto. ¿Por qué? Porque tal vez algún cristiano se vea tentado a decir, sí, 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 está la escasez, pero la escasez es esencialmente mala, ¿no? Es un mal moral. Y entonces yo me atrevería acá a hacer algunas distinciones. Eh, Como condición natural de la humanidad, si se puede hablar de condición natural de la humanidad después del pecado original, la escasez está ahí y no es un mal moral. Volvamos para esto a Santo Tomás de Aquino. La naturaleza, en muy pocas cosas, ha provisto al hombre suficientemente. En ningún momento Santo Tomás dice que esto es un mal moral. Claro que antes del pecado original posiblemente esto no fuera así, pero no es que la naturaleza física en tanto tal no sea ella un mal moral. No es que esa naturaleza física, radicalmente insuficiente para lo cultural, sea ella misma un mal moral. Al contrario, la naturaleza física es esencialmente buena, porque está creada por Dios. Y Dios vio que todo lo que fue creado, todo lo que es creado es bueno. Entonces, la visión que el cristiano tiene que tener de la naturaleza, y esto fue muy importante en el neorestitorismo cristiano medieval, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, cuando ellos veían un tigre, un cervatillo, cuando San Alberto veía los insectos, porque fue el primer entomólogo, lo que veían es la bondad de la creación de Dios, la maravilla de la creación de Dios, la manifestación del poder de la creación de Dios. Entonces, esa naturaleza física, esencialmente insuficiente para lo humano, es ella esencialmente buena. Entonces, no podríamos decir que la escasez como tal es un mal. Es una condición natural de la humanidad. Para el no creyente, no hay mucho más que agregar. La condición natural de la humanidad es la radical escasez, es la terrible escasez, ¿no? Y el creyente tiene que agregar después del pecado original. Pero fíjense que interesante que no es una aclaración que Santo Tomás se moleste en hacer. ¿Está? Eh, yo creo que acá podríamos hacer una analogía en cómo está este tema, o cómo concebimos a veces este tema, eh, eh, por ejemplo, el matrimonio. Había matrimonio antes del pecado original, pero por supuesto que sí, Adán y Eva eran marido y mujer, los esposos perfectos, ¿no? Ahora, después del pecado original, el matrimonio sigue siendo algo santo, pero tiene las dificultades de la naturaleza herida por el pecado. Pero no por eso estamos execrando contra el matrimonio, no por eso decimos que el matrimonio es malo. Entonces, yo a veces me pregunto, sin embargo, no, perdón, antes de pasar a esto. Sin embargo, fíjense que en esto ha habido una evolución en el catolicismo romano, antes y después del Vaticano II, la visión del matrimonio en cierta medida evolucionó, ¿no? No digo de ninguna manera la Iglesia, pero sí algunos católicos consideraban el matrimonio como un estado esencialmente inferior de la existencia que le quedaba a los laicos, que era a su vez un estado inferior dentro de la Iglesia, que si se salvaban ya era mucho, ¿no? Pero en el Vaticano II el matrimonio es exaltado como una vocación, como una fuente de santificación, como una de las maneras esenciales de santificarse en el mundo, de santificar al mundo. El matrimonio y el trabajo, de alguna manera, son muy dignificados por las declaraciones del Vaticano II, como Gaudium et Spes, como la noción del laicado que aparece en la Lumen Gentium, ¿no? Entonces hay una revaloración del matrimonio, y por eso estoy preguntando si a veces ante la economía no estamos como antes estábamos ante el matrimonio, como diciendo, bueno, es lo que les queda a los laicos, es algo menor, es algo moralmente inferior, ¿no? Yo creo que no, que tenemos que tener una mirada de la escasez y del proceso económico
como algo que tiene sus dificultades, porque todo eso está después del pecado original, pero que sin embargo, es una ocasión para santificar al mundo, para santificarse, porque no en vano las dos realidades esenciales del laicado son la familia y el trabajo, ¿no? Y si hay trabajo, como dijimos antes, ya después del pecado original, el trabajo aparece con el sudor de la frente porque el trabajo es uno de los tres factores de producción fundamentales para poder ir superando el tema de la escasez. No solucionando, ¿sí? Pero para poder ir minimizando el problema de la escasez. Por lo tanto, y esta es una de las conclusiones fundamentales a las cuales quiero llegar, la santidad no elimina la escasez, ¿no? Entonces, existe a veces la visión de que, bueno, si todos fuéramos buenos, la escasez no existiría, ¿no? Pero no, la escasez como condición natural de la humanidad después del pecado original sigue existiendo aunque todos seamos santos. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo hipotético, no es real. Supongamos que Santo Tomás de Aquino, perdón, supongamos que Santo Domingo y San Francisco, que eran amigos, hubieran estado caminando en un desierto, supongamos que Dios no hubiera hecho ningún milagro, pues se hubieran muerto santamente, se hubieran dado hasta el último momento, la última gota de agua que tenían el uno al otro, la última migaja de pan se la hubieran dado el uno al otro, ¿no? Pero se hubieran muerto, absolutamente, sin agua, se hubieran muerto. Por supuesto, Dios podría haber hecho algún milagro, pero si Dios no hace un milagro, se mueren. Santo Domingo y San Francisco, absolutamente cristianos, después del pecado original, solos en el desierto, varios días, se mueren. No lo puedo decir de manera más radical. Su santidad no era la solución de la escasez, no es como mucho, su santidad implicaba que por ahí Dios escuchaba sus plegarias. Dios sálvanos. Pero en la providencia de Dios, si Dios dispone no hacer un milagro, pues se mueren. La santidad no es la solución de la escasez. Yo puedo tener mucha buena voluntad, pero la buena voluntad, la enorme caridad, sirve en todo caso para compartir, para distribuir, pero cuidado, los bienes tienen que ser producidos. Si no hay bienes producidos, no tengo nada para compartir. ¿Okay? La santidad no elimina la escasez y los ministros de economía no son como Jesús en la boda de Caná o en la multiplicación de los peces y de los panes. Muchos querrían que sí, ¿no? Pero no, esos son milagros. Y ni siquiera son milagros desde el punto de vista material, sino que son figuras de la gracia superabundante de Dios, ¿no? La multiplicación de los panes y de los peces no nos está diciendo, este es el modo de solucionar la economía. No es ese el modo de solucionar la economía. Y por lo tanto, aunque en una sociedad todos fuéramos muy buenos, esa no es la solución para el tema de la escasez. Para el tema de la escasez, lo que hay que hacer es trabajar, ahorrar, invertir, y en la sociedad después del pecado original, como bien dice también Santo Tomás, la perfección de muchos es algo muy difícil, ¿no? Cuando Santo Tomás habla de la ley humana, ¿no? Dice que la ley humana es necesaria porque la mayor parte de los seres humanos no son perfectos en la virtud. Dice Santo Tomás, cuestión 95 de la prima segunda de la Suma Teológica, ¿no? Y cuestión 96 también. La mayor parte de los seres humanos no son perfectos en la virtud, ¿no? Y por lo tanto es necesaria una promulgación expresa de aquellas cosas que es más posible abstenerse a la mayor parte de los seres humanos, como son el hurto, el homicidio y otras cosas similares. Pero de ninguna manera Santo Tomás está pensando, cuando habla de la ley humana, la perfección de los seres humanos. Al contrario, dice, la mayor parte no son perfectos en la virtud. Y eso que él sabe perfectamente muy bien, como fraile dominico, que Jesús ha dicho ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, pero no presupone la perfección moral como base de la vida social. Entonces, para colmo del todo el pecado original, aparte de la escasez, tenemos que suponer seres humanos con inteligencia muy limitada, ¿no? Y con una moral media,
¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Y la pregunta es, entonces, en esas condiciones tenemos que estructurar un sistema económico que tenga los incentivos suficientes para que las personas comunes y corrientes, para que los seres humanos normales tengan los incentivos para ahorrar, invertir, producir, y para que se vaya minimizando el tema de la escasez. Bien, entonces, vamos a repasar un poquito, ¿no? Vamos a repasar un poquito. Tuvimos que decir cosas muy rápidas, tuvimos que resaltar qué significa inteligencia, ¿no? Inteligencia es la capacidad de contemplar la naturaleza y el ser de las cosas, siempre en relación con otros, en un mundo de la vida, que es relación, el mundo de vida significa relación de los seres humanos con los otros, y en la corporeidad esencialmente humana, ¿no? Hablamos también de la voluntad humana, del libre albedrío, la autodeterminación del ser humano frente a los bienes finitos, una libertad que es condicionada, ¿okay? Pero no por ello deja de ser libre. Hemos visto que estamos hablando además de una inteligencia y de voluntad que tienen una limitación porque estamos hablando después del pecado original, es una naturaleza humana herida por el pecado, pero no por ello anulada por el pecado, ¿no? Vimos esta cita de Santo Tomás que es tan importante, donde sigo resaltando este párrafo: la naturaleza muy poco ha provisto al ser humano suficientemente, y que Santo Tomás está hablando de la naturaleza física, que es esencialmente buena porque está creada por Dios. Vimos estos puntos 2, 3, 4, 5 y 6, 7 son esenciales. La naturaleza de la que hablamos es la naturaleza física. Al hombre significa al mundo de la vida humano, o sea, a lo cultural. Vimos, por lo tanto, que no es correcto diferenciar entre necesidades naturales y artificiales, sino que todas las necesidades humanas son culturales. Lo que pasa es que algunas de ellas posiblemente son incorrectas desde el punto de vista ético, pero esa es otra cuestión. Vimos que estamos hablando de la escasez después del pecado original. Vimos en ese sentido qué significa estar arrojados al mundo de nuestro pecado, y sí, ¿no? Pero al mundo como naturaleza física, que ella en sí misma no es pecado, ¿no? Y que nada de esto niega, ¿no? Hablar de la escasez no significa negar el destino universal de los bienes, sino advertir, ¿no? Que los bienes no están dados, sino que tienen que ser producidos, ¿no? Y hemos visto que eso se va a dar en un contexto donde el ser humano tiene un conocimiento muy disperso, muy erróneo, muy limitado, ¿no? Hemos visto por qué nos es difícil concebir el tema de la escasez, porque el cristiano está acostumbrado a la superabundancia de la gracia, el tema de la escasez le es difícil, no es su mundo de la vida, por decirlo así. Hemos visto que la escasez no es mala, sino que es una condición natural de la humanidad. Hemos visto que a veces nos comportamos con respecto al tema de la economía y la escasez como tal vez antes nos comportábamos con respecto al matrimonio, o sea, como algo esencialmente inferior, para laicos inferiores, y sin embargo no es así, eso en el Vaticano II, y que la misma actitud la deberíamos tener frente a la escasez y la economía. Hemos visto que la santidad no es la solución de la escasez, aunque mejor que seamos santos, y no, como siempre, eso es obvio, ¿no? Y que por lo tanto, para la solución del tema de la escasez, una sociedad de gente muy buena no es la solución, aunque obviamente sería la solución para muchas cosas, pero no para la escasez, porque una sociedad de santos sería una sociedad donde todos seríamos como San Francisco de Asís, pero si Dios no hace un milagro, igual en ese caso, aún así tenemos que ahorrar, invertir, producir. ¿Okay? Así que bueno, esto, como habrán visto, el objetivo de hoy es plantear el tema de la relación entre cristianismo, escasez y naturaleza humana. Bueno, disculpen si he tenido que ir muy rápido, pero estoy muy preocupado porque somos muchos y no vamos a poder contestar todas las preguntas. No sé Justo iba a hacer un comentario al respecto, Ariel. Ahora viene el espacio para preguntas, tenemos media hora, somos un montón, por suerte, pero quiero pedirles algunas cositas. Una es paciencia, porque no soy inteligencia artificial, soy humana, entonces puede que me equivoque o que
nada, por ahí no veo a alguien que me escribió o no leo alguna pregunta, les pido ya disculpas, somos 208 personas conectadas. Después decirles que obviamente al ser tantos por ahí no lleguemos, Gabriel no llegue a contestar todas las preguntas, pero haremos lo posible por hacerlo y si no, quedan muchas clases todavía por suerte con Gabriel. Y por último, pedirles que ya veo una mano levantada, que no levanten la mano porque se me hace mucho lío con los participantes para levantar la mano, sino que quienes quieran hacer su pregunta en vivo habilitando el micrófono pueden hacerlo. Anoten su nombre en el chat, así a mí me va apareciendo un listado en orden de quién está primero, así les puedo dar prioridad por orden. Y por favor pedirles que hagan sus preguntas de manera concisa, breve, porque si no, no llegamos. Si alguien quiere hacer su pregunta por escrito en el chat, lo puede hacer, yo se la leo al profesor, pero nada, paciencia, ser concisos y que no levanten la mano porque no llego a ver quién la levantó primero, quién después y se va a dar mal lío con eso. Así que muchas gracias. Por eso vamos a dar lugar ahora al espacio que a Gabriel le encanta este espacio, les cuento a todos, así que es muy rico. Ya veo a alguien que anotó su nombre, Flavia, si querés puedes habilitar tu micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Un honor, ¿no? Semejante profesor. No entendí bien, Gabriel, el tema de que las necesidades, aún las básicas, serían culturales. No entiendo eso. Gracias. Eso nada Sí, más. porque en toda cultura humana, el comer, el beber, el vestirse y la reproducción están esencialmente pasados por ritos y por símbolos que surgen del espíritu humano. Y esos ritos y esos símbolos implican escasez. ¿Está? ¿Por qué? Porque toda esa ritualidad y esa simbología cultural implica ciertos bienes que por primitivos que nos parezcan tienen que ser producidos. ¿Está? A eso me refería. ¿No? No sé si ahora Carolina tengo un poquito Bonilla. más claro. Ah, gracias, Flavia. Carolina Bonilla, que vi que habías levantado la mano, pues hacer tu Gracias. pregunta. Bueno, profe Gabriel, excelente, pues ha sido súper, ¿me escuchas? Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Súper interesante. Yo he sentido un cuestionamiento en mi corazón muy grande porque yo, como cristiana, me pregunto por qué hay gente rica que no es creyente y hay gente que es más pobre y que tiene capacidades, pero no logra encaminar sus talentos para lograr crecer económicamente. E incluso compré un libro de ese tema y cuando yo recibí este capítulo dije que era la posibilidad para aclarar muchas dudas con bases sólidas como las que el profesor Gabriel nos ha expuesto en esta tarde. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede un cristiano consolidar sus talentos y sus dones y su conocimiento profesional para producir y lograr incluso sobrepasar a personas que no conocen de Dios y no se denominan cristianos, sino personas normales que no creen ni sí ni no, o sea, son normales los empresarios habituales de nuestra sociedad? Bien, te resumo la respuesta. La vida empresarial, que es algo que típicamente se ha desarrollado del siglo XVIII y XIX en adelante, por una cuestión, por un accidente histórico, a veces parece como que no les correspondería a los cristianos. Y sin embargo, Juan Pablo II, en la encíclica Solicitud Rei Socialis, hace un gran aporte para el catolicismo, para el cristianismo católico, porque ahí Juan Pablo II parte nada más ni nada menos que del Génesis, afirma que el ser humano ha sido puesto en el mundo para trabajar y lo sigue desarrollando, generando en esa primera parte de la encíclica Solicitud Rei Socialis una verdadera teología de la creación, donde, en mi propia interpretación, y esto lo agrego yo, el trabajo
queda como algo tan importante para todo cristiano y para todo cristiano católico, que en mi opinión es una especie de cuasi sacramental. O sea, el trabajo en la vida de un cristiano y de un cristiano católico es algo importantísimo, es casi un sacramental, ¿no? ¿Por qué? Y vamos al Vaticano II, en el cual no de casualidad el cardenal Coro de Wojtyla contribuyó, porque el trabajo es, junto con la familia, el medio de santificarse y santificar al mundo. Por lo tanto, emprender, trabajar, producir, no es un accidente en la vida del cristiano católico. Incluso, extendiendo el término, podríamos decir, hay católicos que santamente, respondiendo a otra vocación, comillas, se van del mundo en el sentido de la familia y el trabajo, pero aún ellos tienen vocación empresarial en el sentido extendido del término, porque generan proyectos. Santa Teresa, Santo Domingo, San Francisco, lograron todo lo que lograron por sus proyectos hacia el otro, ¿no? Entonces, esa empresarialidad en sentido amplio es esencial al cristianismo católico. Yo sé que lo que estoy diciendo parece del planeta Marte frente a ciertas visiones del cristianismo, pero te aseguro que una atenta lectura de la encíclica Solicitud Rei Socialis es lo que te acabo de decir. Desde luego, tal vez desde luego tuvieron que pasar siglos para esa madurez, pero lo que te estoy diciendo es que esa encíclica es católica, no es protestante esa encíclica, es católica. A eso me refiero. Muchas gracias, Gabriel. Alfonso Vicente, si querés habilitar tu micrófono. Dale, buenas tardes, muchas gracias, Gabriel. Quería hacerte una pregunta más filosófica, sabiendo que, bueno, que sos filósofo. Hay mucho trabajo, y yo vengo siguiendo desde hace un tiempo los trabajos en la zona limítrofe entre el pensamiento cristiano y la economía, pero me parece que hay poco trabajo, o por lo menos no he logrado encontrar en la zona limítrofe entre el pensamiento cristiano y la filosofía de la técnica. Entonces te quería preguntar si existen algunos autores o algunas obras que pudieran ser de interés, analizando la producción más desde la filosofía de la técnica, que es una rareza también dentro de la filosofía, ¿no? Sí, Héctor Bandroni tiene un gran libro sobre la técnica, pero más allá de este aporte particular, yo te diría que, de acuerdo a lo que acabo de decir recién, cuando se repiensa el catolicismo como una filosofía del estar en el mundo santamente, todos los avances técnicos son parte de lo que en economía se llama la producción de nuevo capital y de la inversión. Por lo tanto, son parte esencial del estar en el mundo, del ser en el mundo. ¿Ok? En el mundo entendido justamente como el mundo del trabajo y de la organización empresarial. Entonces yo diría que una filosofía de la técnica compatible con el catolicismo tiene que dejar de tener una visión esencialmente negativa de la técnica, que ha sucedido porque algunos católicos han dialogado con la filosofía de Martin Heidegger, donde la técnica es como una especie de etapa negativa en la historia del ser, o porque la técnica se la relaciona necesariamente con la racionalidad instrumental, utilitarista, que no piensa, que no medita, pero eso es una visión de la técnica que puede tener, que puede tener validez en cuanto que se está refiriendo a un mal uso de la técnica, pero después del pecado original podemos usar mal todo lo bueno. Y esa no es ninguna novedad. O sea, lo que yo te estoy diciendo ahora como filósofo es, la técnica no es en sí misma una etapa negativa de la historia de la humanidad. Lo que es negativo en sí mismo es lo que algunos filósofos han denunciado como la sola razón instrumental. O sea, limitar la inteligencia humana a la relación cuantitativa, matemática de cálculo entre fines y medios. La inteligencia humana es esencialmente contemplar la naturaleza de las cosas y que incluye la razón técnica, pero no se limita a eso. Entonces, yo diría que la visión negativa que a veces se tiene, que a veces tienen los cristianos de la técnica, es una mezcla indebida de un diálogo del cristianismo con el último Heidegger que
critica esencialmente y niega esencialmente la modernidad como si eso fuera algo intrínsecamente perverso. Y eso, en mi opinión, es equivocado desde el punto de vista del cristianismo católico. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Qué lecturas recomiendo para este tema? Fundamentalmente el libro Estudios sobre Fenomenología de la Praxis del padre Francisco Leocáter, el gran filósofo salesiano argentino, y así como lo he dicho, lo encuentran en internet. Estudios sobre Filosofía de la Praxis. Para que se queden tranquilos, Silvi les enviará todo el material que recomiende Gabriel en las clases, se los enviará por mail. Pueden tomar nota igual, siempre es bueno, pero para que lo sepan. Javier Díaz Rifo, si querés habilitar tu micrófono. Hola, buenas tardes, de Chile, aquí de la Patagonia. Bueno, estaba escuchando detenidamente y ¿Sí? me gustaría, profe, hacer una pregunta con respecto a la santidad. Usted habló de la gracia. Yo soy un Coger mi cristiano licencia. reformado. Gracias, ¿Me gracias, escucha? muy amable. Gracias. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, de Chile acá, de la Patagonia, mi pregunta va con respecto a la santidad. Usted habló de la gracia y de la escasez, ¿cierto? Desde el punto de vista de la santidad teológica de la Biblia, que según nosotros los cristianos reformados, tiene que ver con que somos apartados para la voluntad de Dios para hacer algo. Con respecto a la visión de Santo Tomás, ¿él veía la santidad en esa lógica o él se creía que era santo y estaba por superior a los contemporáneos que lo rodeaban en esa época? Santo Tomás entendió la santidad desde el punto de vista de un cristiano reformado ahora. Esa es mi pregunta en realidad. Santo Tomás no llegó a redactar la declaración Lumen Gentium del Vaticano II. ¿Ok? Ya, Santo Tomás estaba circunscrito a una época donde eh, eh, para ser santo se recomendaba esencialmente seguir el camino conventual, ¿no? Donde además había cierta dicotomía epocal que hoy se superó entre trabajo intelectual y trabajo manual. Sin embargo, la noción de naturaleza humana existente en Santo Tomás fue la base de un desarrollo posterior de ideas, pasando por la segunda escolástica, que permitieron luego a los padres del concilio escribir la Lumen Gentium, donde la santidad es un llamado a todo cristiano, sea laico o religioso. ¿Está? Y incluso durante el Concilio Vaticano II, algunos decían, bueno, el laico tiene que tener el espíritu de los votos, luego ese lenguaje también se abandonó. Tenés la Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II, donde se habla de cuáles son las características esenciales de la santidad desde el punto de vista laical, siempre recalcando que no es una santidad menor. Laicos y religiosos están llamados a la santidad y a la perfección, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por supuesto, muy pocos de nosotros lo logramos sin la colaboración de la gracia de Dios. Pero yo te diría que, aunque Santo Tomás no salió de su contexto epocal, la noción de naturaleza humana que él manejaba pudo permitir en el cristianismo católico la impostación moderna del tema, sobre todo en la Lumen Gentium. ¿Está? ok. Muchas gracias, le agradezco su respuesta. Muy amable. Victoria Fraile, si querés habilitar tu micrófono. Sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, profesor. Por aquí les saluda Victoria desde Venezuela. Y veo que en el chat tienen discusiones bastante interesantes y sale mucho este tema como de la desigualdad, ¿no? Yo personalmente, siendo bastante ignorante, la verdad, de todo esto de doctrina social de la Iglesia, he sentido que la desigualdad no es el principal problema a nivel económico, sino más bien la pobreza. Y entiendo que la escasez es algo radicalmente natural a la condición humana, pero mi pregunta es si entonces la pobreza es también como una especie de consecuencia lógica a esta escasez y por lo tanto tampoco tiene una solución en sí misma.
O si tiene solución, entonces esta solución pasa por el individuo, pasa por el Estado, pasa por el mercado, o quizás como por una especie de sistema de corresponsabilidad entre estos tres ámbitos. La pobreza entendida como subdesarrollo es algo esencialmente negativo, y la doctrina social de la Iglesia plantea los principios fundamentales para poder superar. Por eso la famosa encíclica de Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos, ¿no? La Populorum Progressio, que es un llamado a superar la pobreza entendida como su desarrollo. Un llamado siempre totalmente compatible con el llamado de la Iglesia a vivir la pobreza en cuanto a la pobreza de espíritu, la pobreza como virtud espiritual, como desprendimiento, como dice San Pablo, tener los bienes como si no los tuvieras, que es algo muy difícil y que vamos a profundizar en la clase 4, ¿no? Y sobre el tema de la igualdad, yo creo que hay que volver a la gran encíclica Rerum Novarum, donde León XIII claramente sostiene que los seres humanos, dado que somos humanos, somos esencialmente desiguales. Los talentos, las virtudes son desiguales, por lo tanto nuestras capacidades particulares de enfrentar nuestra vida van a ser desiguales. Por lo tanto, el problema no es la desigualdad, sino el crecimiento de las condiciones de su desarrollo. Ahora, hay que tener en cuenta que precisamente antes de la Revolución Industrial, toda la humanidad vivió en situaciones indignas y de su desarrollo, ¿no? Tuvieron que pasar muchos siglos para que finalmente la tasa de capital comenzara a aumentar a una velocidad mayor que el aumento de la población, que es la clave para permitir el aumento de los salarios reales y que haya mayores oportunidades para todos, no iguales oportunidades, pero sí mayores oportunidades. En esto, por supuesto, el desarrollo de la economía de mercado es fundamental, junto con el principio de subsidiariedad, como muy bien lo ha aclarado la doctrina social de la Iglesia. Así que yo te diría que sí, que no forma parte de la ética católica bregar por una sociedad de iguales en el sentido material, pero sí por una sociedad donde el subdesarrollo se haya superado, ¿no? Y las oportunidades sean mayores para todos dentro de nuestras diversas condiciones de talentos con los cuales hemos sido. Voy a terminar con algo muy gracioso. Yo, profesor de filosofía, nunca voy a poder pretender jugar al fútbol como Messi, ni voy a poder pretender tener la riqueza material de la que con toda justicia legal goza Messi. ¿Okay? Pero no tengo ningún problema con eso. Ese es el diseño divino de la creación humana. Messi juega al fútbol, hay mayor demanda por el fútbol que por la filosofía. Muy bien, eso es una sociedad libre, ningún problema. Bien. Muchas gracias. Rigoberto, si querés habilitar tu micrófono. Sí, sí, muchas gracias. Saludos a todos, ¿no? Profesor Zanotti, mi duda es, en este intento, digamos, de vincular religión con economía, creo que está oyendo un micrófono. Hay dentro del sector de la Iglesia Católica un sector conservador que está completamente en contra tanto del, digamos, del comunismo como del liberalismo y marxismo. Incluso hay un libro se me hace muy interesante de Juan Donoso Cortés que habla como un proceso en el cual todo intento de liberalismo va a conducir forzosamente a algo negativo, es decir, por el lado religioso. Me cuesta trabajo tratar de poder encontrar un punto de encuentro ahí precisamente entre la escuela austriaca, al ser, si bien diferente de varias corrientes liberales. Recuerdo que para mí es una corriente digamos, más acabada, pero con esta visión que insisto que está dentro de la iglesia. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, profesor. Y déjeme nomás decirle también que cuando hablo de arrojado al mundo, pues obviamente me conduce al design y también me cuesta mucho trabajo pensar en Heidegger como unido a todo esto que estamos hablando. No quería dejar de comentárselo. Bien, la economía de mercado ha tenido diversas fundamentaciones teóricas. Una de las fundamentaciones teóricas ha sido la Escuela Austríaca de Economía.
una de las tareas de esclarecimiento del Instituto Acton ha sido aclarar que la economía de mercado fundamentada en la escuela austríaca no es incompatible con los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, a saber, principio de subsidiariedad, función social de la propiedad, primacía del bien común, la justicia en las relaciones laborales. Y para eso hay que entender que el núcleo central de la escuela austríaca de economía no consiste en las posiciones filosóficas de los economistas austríacas, a veces ellas mismas incompatibles con el catolicismo, como puede ser, por ejemplo, el neocantismo o el utilitarismo, sino que consisten en ciertas tesis económicas fundamentales, tal como la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, la teoría de la moneda y el crédito de Ludwig von Mises, la teoría del orden espontáneo en Hayek, que no necesariamente se fundamentan en presupuestos neocantianos, sino que se pueden fundamentar perfectamente en Santo Tomás de Aquino, como yo he tratado de demostrarlo toda mi vida. Ahora, si se habla del liberalismo en general, yo te diría que eso es un tema más amplio, que es la relación de la Iglesia con la modernidad. Y ahí a donde tienes que ir es a la distinción entre modernidad por un lado y iluminismo por el otro, ¿no? Lo que es radicalmente incompatible con el catolicismo es iluminismo como una voluntad esencial de inmanencia, incompatible con la revelación y la visión trascendente de la vida. La modernidad, en cambio, entendida como un paso adicional hacia la ciencia, los derechos individuales y la distinción entre la potestad civil y la potestad eclesial, esa modernidad como tal es perfectamente compatible con el catolicismo, como bien está expresado en el último magisterio de de Ratzinger, de Benedicto XVI, sobre todo en su discurso, de diciembre del 2005 sobre la continuidad y reforma del Vaticano II. Preguntarse a esta altura del partido si la modernidad es compatible o no con el catolicismo, es preguntarse si el Vaticano II es compatible con el catolicismo. Es eso. Y la respuesta es la de Ratzinger, claro que sí. El Vaticano II no es, como dicen algunos hoy en día, la fuente de todos los males. El Vaticano II fue una conclusión coherente, ¿no? De una modernidad dentro del catolicismo, y por algo Benedicto XVI habla de la continuidad y reforma del Vaticano II. Así que y por eso coherentemente, muchos de los conservadores a los que citas, no critican al Instituto Acton, no a Gabriel Zanotti o al liberalismo. Critican al Vaticano II, coherentemente. Y nuestra respuesta, con Benedicto XVI en la mano, es: están equivocados. Así de simple. Gracias, Gabriel. Bueno, ahí chequeado con Ceci Bastejer, vamos a dar unos minutitos más porque hoy empezamos tarde. Iba a decir culpa mía, pero en verdad fue culpa de la tecnología. Bueno, entonces no puedo hacer nada. Así que damos unos 5 minutos más. ¿Les parece terminar 8:05? Obviamente los que se tengan que ir a las 8 lo súper entendemos. Y Gabriel, te vamos a robar 5 minutos más. Yo no tengo ningún problema en que terminemos 8:15 si es necesario. Bueno, 8:15 quizás está... Pero bueno, vamos a tratar de empezar puntuales la próxima clase. Les recuerdo a los que están levantando la mano que por favor anoten su nombre en el chat. No levanten la mano porque por ahí no lo veo y tampoco puedo ver quién en este momento quién la levantó primero. Los veo en el chat, no es que no los veo, pero bueno, hay muchas preguntas y muchos nombres y por eso quizás estamos demorando un poquito. Y Gabriel, voy a leer preguntas que fueron... Y tengo que mutear gente al mismo tiempo. Te leo algunas preguntas en el chat, perdón si quedaron medio, porque por ahí las van haciendo mientras vas diciendo algo y ahora ya avanzaste en el tema, pero bueno, no quiero dejar de leer lo que fueron escribiendo. Albert pregunta, ¿cómo producir en un mercado que se abusa del ser humano donde no interesa el hombre? El desarrollo de la economía de mercado implica el desarrollo de instituciones donde impera sanamente
lo que un gran sociólogo, Alfred Schultz, llamó la anonimia social, que no es el defecto de no tener en cuenta a la persona del otro, sino que son instituciones que permiten un encuentro de oferentes y demandantes donde cada uno está ubicado en un rol y por lo tanto se dejan de lado cuestiones personales. Me refiero a esto. En una economía muy familiar, muy primitiva, todos sabemos quién es el otro, uno es amigo del otro, uno es enemigo del otro, está el primo, el tío, el papá, y los problemas familiares y de amistad implican virtudes y defectos, y por lo tanto me encuentro con fulano con el cual estoy enemistado y entonces quiero abusar de él por el pecado original, y se dan abusos y situaciones éticamente inconvenientes. Pero en una economía de mercado en pleno desarrollo, se desarrollan instituciones donde oferentes y demandantes se encuentran en una zona neutra de pasiones humanas. Como por ejemplo, uno entra en una gran institución bancaria, pregunta cuál es la tasa de interés, voy a depositar mis ahorros, te atiende un empleado. Los odios y amores del empleado que te atiende no tienen nada que ver. El empleado que recibe tus ahorros y te dice cuál es la tasa de interés correspondiente, de ninguna manera va a incurrir en usura porque no tiene nada que ver con eso. ¿Está? Y de igual manera con los precios que se encuentran en las grandes cadenas de supermercados. ¿Está? Y todo eso va evitando posibles situaciones de abuso, ante las cuales, por lo demás, nunca la intervención del Estado es la solución, sino generar las instituciones políticas y jurídicas de estabilidad necesarias para que el ahorro, la inversión, vayan generando estas instituciones que permiten el encuentro sanamente despersonalizado de oferentes y demandantes que puedan evitar en la mayor medida posible pasiones humanas que quieran implicar el abuso de unos por los otros. Gracias, Gabriel. Julia pregunta, ¿el destino universal de los bienes se refiere a los bienes del mundo creado o a los producidos por los hombres? Se refiere sí, que la creación de Dios, o sea, la creación de la naturaleza física, ha sido hecha para todos los seres humanos. Entonces, ese principio universal de los bienes necesita una mediación. Ok, la creación, la naturaleza física ha sido hecha para todos los seres humanos, pero como en esa naturaleza física los bienes y servicios no están dados, sino que tienen que ser producidos, entonces el principio del destino universal de los bienes tiene que ser combinado con la respuesta de cómo producir los bienes. Respuesta a la cual en su momento ya Santo Tomás dio una respuesta primitiva en relación al desarrollo de la economía de 7 siglos después, pero Santo Tomás de Aquino ya se enfrenta en su momento con la objeción que venía de Isidoro de Sevilla y de San Ambrosio, de que por ley natural todos los bienes son en común. San Ambrosio lo había dicho en el siglo III después de Cristo, ¿no? En una economía no de ahorro e inversión, precisamente, y la respuesta de Santo Tomás no significó decir que San Ambrosio estaba equivocado. Con sus típicas distinciones, Santo Tomás dijo, desde el punto de vista de la amistad, todos los bienes son en común. Desde el punto de vista de la utilidad, es necesaria la propiedad, ¿no? Una propiedad, por supuesto, no absoluta desde un punto de vista jurídico, pero propiedad al fin. Por supuesto, él en ese momento estaba justificando la propiedad del señor feudal, pero 7 siglos después, esa justificación utilitaria de Santo Tomás de Aquino de la propiedad como precepto secundario de la ley natural, no como precepto primario, esa justificación de Santo Tomás de Aquino de la propiedad como precepto secundario de la ley natural es lo que permite fundamentar la propiedad privada en Mises, en Hayek. ¿Por qué? Porque los dos también presentan argumentos utilitarios. En Mises la propiedad es necesaria para el cálculo económico. En Hayek la propiedad es necesaria como condición del orden espontáneo del mercado. Y ambos argumentos utilitarios encajan perfectamente con la fundamentación utilitaria de Santo Tomás de la propiedad como precepto secundario de la ley natural. Gracias, Gabriel. Te leo otra pregunta del chat. De Diego. Dice, la cuestión de escasez es una relación asimétrica. Quien tiene los medios tiene una relación de poder. Y por ende, ahorrar, invertir y producir suena muy romántico porque no todos tienen la posibilidad de ahorrar e invertir en pleno siglo XXI. Lo que pasó ayer en Argentina, más allá de lo que creemos, hay una cuestión de desigualdad y pobreza que sigue en el tiempo. Más un comentario que una pregunta.
La situación de desigualdad y pobreza en Argentina y en casi todos los lugares del mundo es producto de la falta de mercado, no del mercado. Es producto de la intervención del Estado, es producto de la socialización de los medios de producción, es producto del estatismo, es producto de los controles del Estado sobre todas las áreas de la vida social, y todo ese estatismo impide el ahorro y la inversión. En cambio, en una economía libre sostenida en el tiempo, el ahorro y la inversión va produciendo que los sectores medios de sociedad vayan siendo más grandes. Tenemos grandes experiencias históricas al respecto. La Europa después de la Segunda Guerra no se hubiera desarrollado nunca como se desarrolló en Japón, perdón, Japón no formaba parte de Europa, en Alemania, en Italia, en Francia, si no hubiera sido por las economías sustancialmente de mercado que aplicaron. ¿Okay? Por supuesto, luego las dejaron de aplicar y comenzaron grandes problemas. Pero la elevación del nivel de vida y el mejoramiento de las condiciones de desarrollo tiene que ver con condiciones de mercado. Allí donde durante décadas, por no decir siglos, los gobiernos han intervenido en la economía generando inflación que baja el nivel de ahorro existente, eso genera una baja en la inversión, una baja en la demanda de trabajo y un descenso sistemático en los salarios reales que produce las condiciones de pobreza ante las cuales estamos acostumbrados en América Latina, ¿no? Así que esa sería mi opinión al respecto, mi parecer. Gracias, Gabriel. Siguiente pregunta de Jorge Lemos. ¿Quiere decir que para superar la escasez de bienes, para satisfacer las necesidades, es esencial el trabajo, la inversión y ahorro para producir y multiplicar la riqueza? No importa si quienes lo hacen sean buenos o malos. ¿Es así? Sí, son necesarias siempre las condiciones jurídicas que garanticen el ahorro y la inversión. La propiedad privada, la igualdad ante la ley y la ausencia de privilegios legales. Ahora, en los que participan en este proceso, algunos pueden ser santos y algunas pueden ser personas normales y corrientes. Lo que la economía de mercado necesita es no atentar contra las libertades individuales básicas, no matar, no robar. Lo cual es compatible con lo que dice Santo Tomás de Aquino. La mayor parte de los seres humanos no son perfectos en la virtud. Deben serlo, pero de hecho no lo son. Por lo tanto, es muy importante, y sobre todo en sociedades contemporáneas donde hay libertad religiosa, que tengamos en cuenta que seres humanos comunes y corrientes pueden participar en el proceso de ahorro, de inversión, y lo único que se necesita es que no maten, no roben y no cometan fraude. Y el Estado es necesario para evitar esos delitos. Ahora, si somos santos, mejor. Esa relación entre santidad y empresarialidad la vamos a ver en la cuarta clase. Acá estoy enseguida hoy que tengo que ir respondiendo también cositas. A ver que sigo en orden. Julio. Denme un segundito. Johan, si querés habilitar tu... Creo que sigo yo, ¿no? A No, ver. yo ahí Perdón, estoy, un segundo, un segundo. Soy Deme yo. un segundo y ya les digo. Mariano, soy yo. Sí, Mariano, dame un segundo porque así vamos en orden. Ok. Gracias. Perdón, tengo la pregunta de... Deme un segundo que muteo. De Silvio Quiñones. ¿Creado a imagen y semejanza de Dios o creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza? Yo te voy, ahí Enrique, vos decime, yo te leo los comentarios y vos me decís si querés comentar algo. Ese tema de crear a Dios a nuestra imagen y semejanza es la principal crítica que Freud hace al cristianismo en su escrito El porvenir de una ilusión. Pero cuando Freud critica al cristianismo, en realidad lo que está criticando no es el cristianismo, sino el pensamiento mágico. Es el pensamiento mágico el que se inventa un Dios, como si fuera un agente de seguros para nuestra propia existencia. Freud tenía un discípulo y un colega que se llamaba Oskar Fichte, que era un pedagogo que hacía psicoanálisis y que era cristiano protestante, y que tenía un hermoso diálogo con su maestro, con Freud, y muy tranquilamente dialogaron el tema. Y lo que le dijo Oskar Fichte es: usted lo que está criticando es una caricatura del cristianismo. El cristiano, en cambio, vive entregado a la providencia, no tiene pensamiento mágico, no se inventa un Dios a su mero servicio.
O sea, la relación entre Dios y el ser humano en el cristianismo no es Dios para mí, que es lo esencial del pensamiento mágico, sino yo para Dios, yo al servicio de Dios, yo entregado a la providencia. Y ese es el cristianismo auténtico, que no tenía nada que ver con el pensamiento mágico criticado por Freud. Por lo tanto, Freud no se equivocó cuando criticó al pensamiento mágico. Él simplemente no podía concebir que el cristianismo fuera otra cosa de la que él estaba hablando, ¿no? Y por eso Oscar Fichter comenzaba sus cartas, en una de sus cartas, a Freud, le dijo: el más auténticamente cristiano que conocí es usted. Ujú. Ya estoy, ¿eh? Un segundo. Bien, Jonathan de Marco pregunta, ¿qué tan necesario es el concepto de escasez? Es decir, ¿todo lo que necesitamos de manera básica puede decirse que es abundante en la naturaleza y dado por Dios, solo que hay que interactuar para conseguirlo? Entre paréntesis, trabajo. Bueno, ahí está, ese es el punto. Nuestro comer, nuestro vestirnos, nuestro no tener frío, nuestro no asarnos en el verano, nuestro no congelarnos en el invierno, estar resguardado de las inclemencias del tiempo, todo eso implica, por mínimos que sean, bienes y servicios que deben ser producidos. Y para esa producción es necesario un proceso de ahorro y de inversión, aunque sea una economía muy primitiva y no haya intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entonces, eh, eh, yo diría que sí, que ahí que siempre el trabajo es indispensable para producir los bienes y servicios mínimos que son necesarios para evitar la muerte. Sí, sí. Gracias, Gabriel. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Johan, no sé si querés habilitar tu micrófono. Sí. Y Hola, hola Gabriel, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Una ¿Cómo estás? preguntita. Bien, bien, bien. En el pasaje de la Biblia, cuando Jesucristo, viste que la mujer lo va a ungir y derrama el perfume en sus pies, hay un discípulo que le lanza una propuesta diciendo, una propuesta económica, donde le dice, mira, este perfume lo vendemos y hacemos plata y se lo damos a los pobres, ¿no? Y bueno, Jesucristo lo interpela y le dice, no, esta mujer escogió la mejor parte y dice, los pobres siempre los tendrás. Nada, quería saber tu interpretación de esta frase de que los pobres siempre lo vamos a tener. Eh, Mi interpretación es que ahí Jesucristo, lo que está, bueno, esto es muy falible, ¿no? Yo no soy quien, pero me parece que eh, lo que está diciendo es no anteponer la nobilísima ayuda al necesitado al honor y la entrega que debemos a Dios. Eso es lo que está diciendo. O sea, parecerá egoísta, pero es como si Dios estuviera diciendo, tú ser humano, primero yo. O sea, Dios. ¿Ah? gracias, Gabriel. Mariano, ahora sí, si querés hacer tu pregunta en vivo. Sí, ya, un cortito, gracias. Hola Gabriel, felicitaciones por el diplomado. Mira, quería preguntarte una cosilla, a ver, la hago breve. Estamos en el primer módulo, antropología humana y escasez. Bueno, en la antropología humana sabemos que, como tú bien has dicho, tenemos el pecado original, ¿no es cierto? No somos santos, con lo cual esa es una regla que, bueno, es una regla que está dada, digamos, no lo cambiaremos por lo menos mientras vivamos en esta tierra. Mm. Y el punto es, justamente a partir de allí me pregunto, a ver cómo lo hago cortito para no alargarme, respecto de eso que he referido de la anonimia y de la absoluta neutralidad del mercado. Porque atento a la naturaleza humana, justamente el pecado original, estoy pensando en casos de monopolio, abuso, colusión. La naturaleza humana es falible, entonces ese mercado, esa anonimia del mercado, esa neutralidad del mercado, ¿es posible atendiendo justamente a la naturaleza falible del ser humano? O sea, esa anonimia, esa neutralidad me hace suponer o presumir que a mí me está asumiendo de que nosotros somos santos y buenos, pero no es así.
cuidado que yo dije anonimia, pero no dije neutralidad. No, Ah, en el ser humano nunca hay nada neutro. no, Simplemente, instituciones neutrales, creo que dijiste esa palabra. Bueno, no sé, creo bueno, que... tal vez no me expliqué bien. Sí, te voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Si tienes un problema si hace 20 años que vives en un determinado lugar, es posible que tengas un problema con el almacenero que está muy cerca de tu casa y que tiene un comercio muy chiquitito. Y es posible que si vas a comprar ahí, el almacenero te trate mal. Pero si vas a una gran cadena de supermercado, que es un producto de una evolución del sistema de libre mercado, esas dificultades se minimizan. No quiere decir que no existan, porque puedes llegar a tener una dificultad con el cajero, pero esas dificultades van desapareciendo. Lo mismo, vuelvo a decir, esto es muy importante, con respecto a temas que antes en el cristianismo fueron tan graves, como el tema de la usura, han sencillamente desaparecido frente a la expansión de instituciones bancarias a las cuales vas y, como ya dije, depositas tus ahorros, cobras la tasa de interés correspondiente, nadie la sube ni la baja en función de antipatías personales. A eso me estoy refiriendo. Y ese es un largo fruto del desarrollo del capitalismo, bien entendido, y es un fruto muy bueno desde el punto de vista moral, porque evita que las pasiones humanas se introduzcan injustamente en las transacciones del mercado. Perfecto. ¿Existen los monopolios naturales? Sí, según von Mises sí, según Rothbard no. Así que como ves ahí los economistas de la escuela austríaca difieren. Pero hay monopolios naturales según von Mises, pero que no justifican la intervención del Estado. Hay que esperar el desarrollo del mercado para encontrar sustitutos y para encontrar lo que luego Rothbard llamó el factor competitivo permanente, y es muy difícil que un monopolio natural bajo un sistema de arancel cero pueda obtener lo que von Mises llamó un precio de monopolio. Ya. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Les pido disculpas, sé que quedaron preguntas sin responder, pero ya estamos en los 10 minutos extra que nos retrasamos al principio y la verdad tenemos que tratar de respetar los horarios para todos, por todos, porque si no, si no va a ser complicado en el futuro. Gabriel, les aviso que por él se quedaría más tiempo, pero bueno, hay que tratar Tiene que viajar a su casa, que en Argentina no es fácil, entonces hay que dejarlo llegar a su casa, Gabriel, porque veo que Así no está en es. su casa, está en la sala, está en la universidad, tiene que viajar en colectivo en Argentina, que no es fácil. ¿Cómo te diste cuenta que estoy en la universidad? Por la sala, por el trasfondo, se nota, se nota. Exactamente, eres muy perspicaz. Muy bien. Ok. Bueno. Ahí estamos. Bueno, agradecerles a todos por haberse sumado hoy, por contar con su participación, por la paciencia del principio y la paciencia con las preguntas. Les pido disculpas que sé que quedaron preguntas sin responder. A nosotros nos queda todo el chat, así que trataremos de ver de qué forma se pueden responder en las siguientes clases. Les voy a dejar acá en el chat el link para que puedan ver cómo hacer fue. Su donación para aquellos que quieran hacerlo pueden hacer ya sea por Mercado Pago, por transferencia o por PayPal desde el exterior, que es muy importante para nosotros que nos acompañen también desde ese lugar, que a Ceci le gusta mucho decir, has recibido en gratuidad, dar también en gratuidad y nos gusta mucho ese lema. Y agradecerle a Gabriel por su tiempo y por su sabiduría siempre. Y Ceci, no sé si querías decir unas palabras para cerrar. Lo único por este primer día y para siempre. Recuerden que el principal acuerdo es participar de las clases. El jueves que viene a las 18:30 horas, lo único que tienen que hacer hasta las 20 es venir a participar de esta clase, porque contamos con la riqueza de su presencia. Es fundamental para que esto funcione. Solamente se lo vamos a volver a recordar a través de los mails y de toda la comunicación que sigue en manos de Silvina durante la semana. Muchísimas gracias, una lindísima semana. Gracias, Muchas Gabriel. gracias a todos. Gracias a Adiós. todos, nos vemos el jueves. Gracias, Dios los bendiga. Adiós, Muchas gracias. gracias, bendiciones, buena tarde. Adiós, gracias. Saludos desde México. Saludos. Gracias. Chao, chao. Saludos, gracias. Gracias, profe, gracias por la paciencia. Gracias por todo. Buenas Gracias, tardes. gracias. Saludos a todos, que estén bien.
No se olviden de compartir el material de apoyo. Va Por todo, va todo. supuesto, lo haremos. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a Gabriel y muchas gracias a Gracias por todo. todos. Buenas noches.